Continuamos en Habla el Pueblo y una pregunta central, un debate. Estará en un instante con nosotros el doctor Fernando Urbina Linares, de un colectivo jurídico y a la vez investigador en lo que corresponde a la historia de nuestro país y quiénes son los principales representantes de un cambio para la nación. Quiero recordar en la página 169 del libro Pastillas para levantar la moral el siguiente pensamiento, que nos hace ver toda una filosofía de televisión. Dice así, lo leo textualmente: RBC es algo más que un negocio, es un órgano de orientación ciudadana y cultural al servicio de la paz y del progreso. Alguien me decía, refiriéndose a un conocido broadcaster, ese es el que mejor conoce del negocio de la televisión. Era probable, pero RBC no está orientado solamente al negocio de la televisión, sino la considera herramienta para fomentar y promover un país más grande, con valores y educación, sin dejar de lado el sano entretenimiento. Entonces, amigos, hay toda una filosofía marcada aquí y tengo el gusto de presentar al doctor Fernando Urbina Linares, quien nos acompaña en Habla el Pueblo en el tema central de debate. Bienvenido al programa. Muchas gracias, don Rafael Romero, muchas gracias, don José Rocha. En principio, saludar la campaña que están realizando en función de una prensa responsable. Necesitamos que nuestro país tenga estos espacios de deliberación. Lamentablemente está cundiendo en nuestro país una prensa amarilla que se ve en los periódicos, que pone una imagen del peruano totalmente sumiso y sometido a la sociedad hedonista y de placeres, ¿no? Por un lado, y por otro lado tenemos que no se difunde una prensa con valores, con responsabilidad, y yo creo que RBC, en ese aspecto me gusta mucho esa frase que tienen, es el alma del Perú, representa lo bueno y debe iniciar y continuar este tipo de campañas donde ponemos en valor a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Yo ahorita vengo de unas experiencias soy profesor en un colegio en Villa El Salvador y estoy un poco sorprendido de los bajos niveles de formación que hay en nuestra educación peruana. Ese es un tema importantísimo, tomar el tema de la educación en su verdadera dimensión. Y creo que la prensa escrita, radial, televisiva, debería asumir esto con mayor responsabilidad como lo hacen ustedes. Así que, don Rafael, don José, yo los felicito y me sumo a esta cruzada por la libertad de expresión y la prensa responsable. El doctor Urbina ha tocado un tema que me parece interesante, y el reconocimiento de alguien englobando, digamos, la trayectoria general de un profesional que es muchas veces golpeado, ¿no? Podría ser el hombre de la historia del Perú, aquel profesor que es capaz de ir al lugar más recóndito, ¿no? De subir el cerro más empinado, de ensuciarse los zapatos con el polvo más seco, de llegar al lugar más frío de nuestro país o de llegar al lugar más árido de nuestro país con tal de llevar una voz de aliento, un tema de educación, una voz de lectura. Hombres que haya, por si acaso, no hablo de fantasías, hay hombres que hacen eso, que son capaces de arriesgar hasta su propia integridad física para llegar a los lugares más difíciles a brindar educación. Sí, el doctor Urbina acaba de señalar algo y que habíamos llegado a una conclusión ayer con el público televidente, y es que el peruano intrínsecamente es bueno. Ancestralmente tenemos una serie de potencial en distintos órdenes, pero decía el doctor Urbina que ha habido durante los últimos tiempos una intención de presentar lo malo del peruano. Sí. ¿Podemos salir de esa disyuntiva? Podemos, debemos y tenemos que salir de esa disyuntiva. Nosotros hemos avanzado tremendamente como país. Estamos en una situación de oportunidades económicas tremendas. Hay problemas, yo creo que hay dos grandes problemas en el país ahorita, en este momento. Problemas de vencer la extrema pobreza crónica sobre los niños, sobre todo, y los temas educativos y de investigación. A mí me sorprende, por ejemplo, que el decano de la prensa haya atacado la propuesta de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo tuve la oportunidad de estar en el Brasil, fui a una invitación de unas charlas sobre derecho de aguas, un tema que me he capacitado y domino. El gobierno de Brasil me invitó y tuve la suerte de que justo me hice amigo de un miembro del Ministerio de Ciencia y Tecnología y me invitó a una reunión donde estuvo el presidente Lula. Pero esta reunión era un foro en el Brasil que venía de todos los estados. O sea, habían habido reuniones previas durante todo un año. O sea, Brasil estaba pensando a todo nivel en investigación, en ciencia, en tecnología. Yo me impresioné porque era el sector privado y el sector público de la mano, construyendo un Estado moderno. Entonces,
Ese tipo de experiencias necesitamos valorarla en el país. Justo el doctor Modesto Montoya ha escrito un artículo importante ahora donde él apuesta también por un ministerio de Ciencia y Tecnología. Doctor, usted habla del decano y es que no quiere Ministerio de Ciencia y Tecnología porque está más preocupado en sus patinadas. Por ejemplo, Expreso, en la página 6, presenta así al decano y dice sucesivas patinadas mediáticas y enumera varias. La de ayer fue escandalosa, ¿verdad, José? Sí, sacando al jefe del INPI y poniendo a otro y dándolo por hecho. Hasta reemplazo. Increíble. Incluso acá se enumera en el Diario Expreso, la página 6, sucesivas patinadas mediáticas, la información errada sobre supuestas concesiones mineras que tendría el premier Óscar Valdés Dancuar. Así lo presentó El Comercio. La falta fue rápidamente desmentida por el propio titular de la PCM, entre otras más. Bueno, frente a ese tipo de problemas que existen, vamos a ir al tema central. La pregunta en pantalla, está el doctor Fernando Urbina con nosotros, José Rocha también en el análisis, para que usted, amigo televidente, nos diga, según su concepto, ¿quién es el personaje más importante de la historia del Perú? Esto nos permitirá, pues, reconocer en nuestra historia y en nuestros hombres grandes valores, talentos que lamentablemente hoy en día algunos se esmeran en hacerlos perder. Estaremos comentando también algunos párrafos del libro de Vargas Llosa recientemente presentado que habla de la civilización del espectáculo y hace ciertas críticas. Felizmente ahora recién se da cuenta de cómo se está descarriando la cultura y la civilización en el mundo debido a este tipo de presentaciones espectaculares o de la farándula que se dan en nuestro medio. Vamos entonces en su momento, el Nobel de Literatura 2010, en una columna hecha en el diario El País de España, sí, dijo que la televisión estupidiza a la gente, ¿eh? O sea, ya iba como que reconociendo un poco el tema, y en campaña electoral, acordémonos que él decidió que su propia columna, que era publicada en El País, justamente por el diario que tú mencionas, el diario del Decano, sea sacada de ahí, porque consideraba que este medio de comunicación era un instrumento mecánico en favor de una candidata determinada. O sea, como que el señor Vargas Llosa, con sus canas mostradas y parece que muy bien trabajadas, se está dando cuenta claramente, es un hombre realmente inteligente además, ¿no? Se está dando cuenta de lo que sucede en el país. Y de una prédica que acá venimos haciendo desde hace casi 40 años. Vamos con los teléfonos en pantalla y el público televidente. Vamos con el primer segundo ya de la noche. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Joseph y llamo desde San Miguel. Bienvenido, caballero. El personaje de la historia para usted del Perú. Para mí el personaje más importante es Miguel Grau. Don Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares. Muchas gracias por estar con nosotros y comunicarse. Más participantes en la línea telefónica. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, amigo? Yo me llamo Johnny. Para ti, Johnny, ¿quién es el personaje más importante de nuestra historia? Para mí, aparte de los héroes que hemos tenido, el personaje más importante es el campesino. El campesino. Gracias a usted, amigo. El campesino para el amigo televidente. Reconocido con una fecha en particular, el 24 de junio, como Día del Campesino, ¿no? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Quería participar en lo de la pregunta por lo del personaje más importante. Claro que sí, lo escuchamos. Bueno, para mí el personaje más importante viene a ser Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Quisiera sustentarlo, ¿no? A ver, porque díganos. Por lo general acabo de escuchar de que nos referimos a Miguel Grau, y no quitándole méritos, por supuesto, pero tenemos, por ejemplo, a Simón Bolívar, ¿no? Y personajes así que por lo general han perdido batallas, y prácticamente estamos nosotros a veces dándole vivas a la selección peruana por un jugador que hizo un gol, por ejemplo el chorrigolazo, pero que no lo hemos tenido en algún mundial. Pero ¿por qué Mario Vargas Llosa, mi amigo? ¿Por qué Mario Vargas Llosa? Y le digo, porque él ha tenido lauros, ¿no? Ha sabido enfrentar en una campaña política que perdió, ciertamente, pero los valores que él demostró no claudicó en ningún momento, ¿no? Entonces nos hace ver de que en realidad ganó. Él ganó. Sostuvo algo que la gente le decía que no, los clásicos peruanos, ¿no? Me incluyo, es algo que yo trato de cambiar, pero me incluyo porque estoy ahí metido, a pesar de no tener esa mística, pero me incluyo porque no gana aún la voz esa en la que dices, aún así te equivoques, defiende tus convicciones, y a veces simplemente somos mediáticos, ¿no?
Si alguien gana por ahí, le hacemos vivas, algo así como a Broncano, ¿no? Era tan bueno, le dimos tantas vivas, lo ensalzamos tanto, mire dónde está. Sí, pues parte de una realidad. Muchas gracias, amigo, muy amable. Hay más llamadas telefónicas, tenemos también algunas fotografías, señoras y señores, para que usted pueda de repente, si no se acuerda de algún nombre, verlos. Hay muchos personajes, hombres y mujeres, por cierto. Vamos a ver algunos de ellos mientras recibimos esta llamada telefónica. Bienvenido. Aló, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Le habla el señor Juan Ramos. Señor Juan Ramos, ¿qué tal? Miren, antes de hablar sobre quién es el personaje más importante, les escuché que estaban hablando sobre el Ministerio de Investigaciones, creo. Ciencia y tecnología. Ya, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Quería comentar una cosa. De nada vale si se crea ese ministerio si las universidades no ponen la mano en ese ministerio. La San Marcos, el Callao, la Villarreal se han apartado y se han separado. Ellos tienen un montón de dinero guardado. De nada vale ese ministerio si ellos no se juntan. Son las universidades quienes deben tomar la cabeza de eso. Así es, amigos, el comentario del doctor Fernando Urbina. Y bueno, pero usted está en línea todavía. ¿Quién es el personaje más importante para usted? Para mí el personaje más importante es Ramón Castilla, porque Ramón Castilla hizo algo que ningún político hizo. Llamó a los opositores para trabajar por el Perú. Es por eso que su gobierno avanzó. Los presidentes de ahora se dividen y no están unidos. Una vez que entra alguien, se olvidan de los demás. Si Ollantumala llamaría a Keiko, a Castañeda, a BPK, todos juntos, para trabajar. El objetivo es el Perú. No es el presidente, es el Perú. El Perú, si no está unido, no va a poder avanzar. Muy bien, interesante eso. Señor Juan Ramos, sí, le agradecemos. Muchos historiadores es considerado el mejor gobierno, el de Ramón Castilla. Buenas noches. Hola. Aló. Buenas noches. José Panta. Bienvenido, respóndanos la pregunta, por favor. La pregunta, sobre la pregunta. Hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. El personaje importante para mí es Velasco Alvarado, como positivo, un hombre positivo para el Perú. Muy bien, respetable. Así es. Respetable. Nos acompaña el doctor Fernando Urbina, le pongo en un dilema. Para él, en el siglo XX, después de esta llamada, nos podrá responder quién es el peruano más importante en el siglo XX, para no ir más atrás. Le dejo a él para la respuesta, pero ¿qué nos dice el amigo televidente? ¿Quién es el personaje más importante de nuestra historia? Víctor Raúl Ay de la Torre, señor. Bien, señor. Gracias por llamarnos. Muy bien. Vamos primero con la respuesta de nuestro invitado, el doctor Urbina, y luego seguimos con las llamadas telefónicas. Bueno, mi admiración es también por Aya de la Torre. Creo que fue un político que murió pobre y sobre todo que en lo que yo he estudiado he visto que él construye en diversos momentos el Estado-Nación del siglo XX, o sea, en las propuestas, ¿no? El programa mínimo que se lanzó en la Plaza de Hacho en el 31 fue una propuesta de avanzada. Estaba el Banco Hipotecario, el Banco Agrario, el Banco de la Nación. Entonces, fueron propuestas que la seguridad social, fueron propuestas que se tomaron en cuenta curiosamente por los posteriores gobiernos. O sea, Benavides, Odría, toman mucho de esa propuesta social, el voto de los analfabetos, ¿no? El voto de los militares. Entonces, creo que es una historia, bueno, y ni hablar de la época en la que lucha como dirigente estudiantil, ¿no? Entonces, pero sobre todo yo rescato algo, la moral en política. O sea, qué gran... Que es difícil, ¿no? Qué gran legado, ¿no? Y sinceramente es una lástima que ninguna organización política lo reivindique en la práctica, ¿no? En la práctica. Así es. Más llamadas telefónicas.